Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es momento de recibir en este espacio al doctor José Bravo. Él es profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Adelante, doctor, pues con este tema, la relación chino-rusa en la guerra de Ucrania. Hace un momento escuchábamos que China manifestaba que apoyará a Rusia en los intereses comunes, en los intereses fundamentales que tiene este país. Lo escuchamos, adelante. Sí, gracias, Cecilia. Mira, hay un punto que es importante, hay una convergencia de visión respecto al orden internacional. China y Rusia desde finales del siglo pasado plantearon una idea o una demanda de un orden multipolar. Ellos rechazan el planteamiento o la existencia de un orden unipolar dirigido explícitamente por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, han hecho diferentes asociaciones. No es una alianza entre Rusia y China, es una especie de asociación, de colaboración, la que han desarrollado estos dos grandes países. En una primera instancia, por ejemplo, tenemos el Pacto de Shanghái desde 2003, a partir obviamente de una dinámica de conjunción de intereses de China, Rusia, algunos países de Asia Central y últimamente incluso Pakistán e India en 2017. Entonces esa parte creo yo que es interesante tomar en consideración. Obviamente están los proyectos que tiene China a través del Belt and Road Initiative, planteado desde 2013, es decir, el renacimiento de la antigua ruta de la seda, y desde luego también el proyecto que tiene Rusia y que empieza a consolidarlo a partir de 2014, la Unión Euroasiática, con otras repúblicas exsoviéticas como Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia en una primera instancia, ¿no? ¿Qué ha pasado en la guerra con Ucrania? La guerra iniciada en febrero de 2022, del año pasado, ha planteado una dinámica también a tomar en cuenta. China, por un lado, tiene un contexto muy claro respecto a la visión de integridad territorial y rechaza, en ese sentido, la anexión de Ucrania a Rusia y de otras regiones que hizo en septiembre del año pasado, como Zaporizhia, Gerson, Lugansk y Donetsk. Pero, no obstante, plantea también una visión de demanda constante y señala y responsabiliza a Occidente, a Estados Unidos y sus aliados, de que haya comenzado la invasión rusa a Ucrania, porque plantea que la posición de Rusia es relativamente razonable porque ve en la expansión, la posible expansión de la OTAN, una especie de dique de contención a la demanda clara de Rusia de recuperar su influencia en el antiguo espacio soviético, ¿no? Entonces, esos son puntos también a tomar en consideración. Hay un reclamo común de China y de Rusia respecto también a la relevancia de acción de la Unión Europea y demandan que la Unión Europea no se comporte como una especie de caballito de Troya de Estados Unidos y de la OTAN. Ese es otro de las cuestiones también importantes. Demandan que haya una mayor independencia de acción por parte de la Unión Europea respecto de Estados Unidos y respecto de esta alianza militar también. Es difícil porque gran parte de los miembros de la Unión Europea, pues también son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eh, es difícil también plantear que pueda haber una divergencia entre Rusia y China, a pesar de que el comercio entre Rusia y China es mucho menor al que tiene China, por ejemplo, con Estados Unidos, o al que tiene China incluso con la Unión Europea, porque hay una serie de situaciones, insisto, muy claras. Ambos países ven en las acciones de Estados Unidos y la Unión Europea, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como una especie de contención. En el caso de la OTAN frente a Rusia y en el caso de China, con dos grandes proyectos que tiene Estados Unidos de alianza, como es el Quad, el Quadrilateral Dialogue with Assured, o el AUKUS, que es una alianza en 2021 que se hizo entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos para contener la expansión de la dinámica de los créditos que tiene China respecto a algunos países en Oceanía y que eso le permite ampliar obviamente su margen de maniobra diplomática y estratégica en estos pequeños países de Oceanía. Entonces, esa ha sido la dinámica. Otra de las cuestiones importantes es que China ha sido fundamental también para que Rusia, a pesar, perdón, de todas las acciones, de todas las sanciones que ha recibido de parte de Occidente por su invasión a Ucrania, China ha sido fundamental en el apoyo que le ha dado a Rusia a través
de la compra de gas a través de algunos contratos, a través de la ocupación, digamos, de aquellos espacios, de aquellos huecos dejados por las empresas occidentales, a partir, obviamente, de la implementación de las empresas chinas en Rusia, ¿no? Y de la utilización del yuan como una moneda de cambio comercial en lugar del dólar, ¿no? Entonces, esa situación, digamos, ha sido bastante interesante. Uno de los puntos también que hay que aclarar es que China, a pesar de que pueda ser disímil de las anexiones que tiene Rusia respecto de Ucrania, ha apoyado de alguna forma indirecta o ha intentado tener al menos una mayor participación a través de la proyección de un acuerdo de paz con 12 puntos que se hizo en febrero de este año, cuando se cumplió un año ya de la invasión rusa a Ucrania, que planteaba una serie de elementos que favorecían de alguna manera a otra Rusia, como abandonar o que Occidente abandonara esa mentalidad de guerra, en detener las sanciones unilaterales, fundamentalmente pues van dirigidas a Rusia, y facilitar la exportación de cereales de ambos países, no nada más de Ucrania, sino también de Rusia. Asimismo, plantear el mantenimiento de cadenas estables industriales y de suministro que favorecen en cierta medida la posición de Rusia, porque hay que recordar esta cuestión también. Rusia era el gran exportador de gas a Europa hasta antes del conflicto con Ucrania, a pesar de que se había dado ya una serie de sanciones por la cuestión de Crimea desde 2014. Doctor, pero es cierto que debido a la guerra en Ucrania, la relación entre China y Rusia se ha estrechado aún más. Yo veo una relación más estrecha. Los dos países tienen o han sufrido una especie de contención por parte de Occidente. Lo que hablábamos de las alianzas nuevas en el lejano oriente, como el Quad, como el AUKUS, es una muestra de ello. La cuestión con Rusia, efectivamente, desde el punto de vista de la posible expansión de la OTAN, tiene que ver también con esta situación. Por esto los dos países, insisto, desde el siglo pasado, final del siglo pasado, mantienen una posición de demanda de un mundo multipolar. Ahorita, obviamente, por la cuestión de Ucrania, Rusia es considerado por gran parte de la comunidad internacional, a partir de la convocatoria de Occidente, de Estados Unidos y de sus aliados, como un estado paria en cierta medida. Y se teme desde luego también que la opción de China, cuando vea que Rusia puede tomar acción en Ucrania o que está tomando acción en Ucrania, que la República Popular de China también se sienta tentada a tomar Taiwán también por la fuerza, planteando obviamente la soberanía que tiene sobre la isla. Entonces, es esa cuestión disímil, ¿no? De un orden internacional dirigido por Estados Unidos que no está dispuesto a perder la directriz de este orden, y la demanda que tiene Rusia en conjunto, junto con la República Popular de China, de un orden internacional multipolar en donde los intereses de China y de Rusia sean tomados en cuenta y sean respetados además. Ahora, ¿qué papel juega el BRICS dentro de este tema? Me parece que todavía no es relevante el BRICS. Está queriendo hacer, digamos, una nueva muestra de aparición, pero honestamente no están trabajando en conjunto, al menos hasta el momento. El único espacio donde pueden trabajar en conjunto en una primera instancia puede ser en el caso del Pacto de Shanghái, donde está la República Popular de China, está Rusia y está la India últimamente. Pero India también juega como en dos pistas, ¿no? Porque también es miembro del Quad y desde luego trabaja en el Pacto de Shanghái. Entonces, es difícil esta cuestión, ¿sí? Doctor, antes de despedirnos, entonces ¿era China pieza fundamental para llegar a un acuerdo en esta guerra entre Rusia y Ucrania? ¿China será pieza fundamental en este sentido? Yo tengo la impresión, por lo que se ha trabajado, que China está haciendo o intentando hacer una presencia mayor en el orden internacional, y tiene un proyecto que cruza líneas con Rusia, con los países de Asia Central, con los cuales se reunieron los líderes de China y los países de Asia Central en la semana antepasada, hace algunos días, ¿sí? Y está ganando incluso influencia a Rusia, a la misma Rusia, dentro de los países de Asia Central. ¿Sí? Entonces, yo pienso que, o al menos eso es lo que se ve en una primera instancia, la República Popular de China va a ser muy importante, muy influyente
en un acuerdo futuro para que se logre la paz en Ucrania, ¿sí? Porque va a favorecer en cierta medida a Rusia, pero tratando de mantener un equilibrio entre los propios intereses, entre la propia identidad que tiene China de la cuestión acerca de las anexiones territoriales, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser un gran equilibrio que supera incluso la posición de Estados Unidos. Va a ser fundamental lo que haga China, pienso yo que va a ser muy influyente y va a tener la misma altura o quizás una altura mayor de lo que pueda hacer Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración. Nos vemos en las próximas semanas. Muy amable, gracias, buen día. Muchísimas gracias al doctor José Bravo, profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, por su colaboración